Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estoy acá porque quiero contarles sobre mi sueño de viajar a Corea y lo que me gustaría hacer si llego a viajar a Corea. Así que estoy muy entusiasmado con esto. Es una de las dinámicas que nos están dando desde Corea para todo esto del K-Influencer. Si no lo saben, el K-Influencer es una especie de concurso en donde quedan seleccionadas muchas personas de todo el mundo. Yo quedé seleccionado, así que estoy hablando y haciendo contenido sobre Corea, más allá del contenido que ya hago. Ellos nos van tirando pautas y una de las pautas es ¿qué te gustaría hacer en verano en Corea? ¿O qué te gustaría hacer si viajas a Corea? Por si no lo sabían, mi conexión principal con Corea es a través de mi ascendencia coreana por parte de mi madre, que es coreana, nació en Corea. Nosotros estamos acá en Argentina y la conexión más fuerte que tengo con Corea desde Argentina es con la comida, porque mi mamá siempre me hizo comida coreana todos los mediodías, así que yo inconscientemente adquirí esa cultura y adquirí como ese hábito de comer comida coreana sin darme cuenta que no era lo normal en mi país ni en mi ciudad. Hacía comida coreana al mediodía porque mi papá por lo general siempre estaba trabajando a esa hora y él no era tan fanático de la comida coreana y le gustaban ciertas comidas nada más. En cambio yo comí de todo siempre. Una de las cosas que más quiero hacer cuando viaje a Corea es comer la comida de la calle, ¿no? La street food, y principalmente me gustaría ir a este mercado, Gwangjang Market, si no me equivoco. Yo acá tengo mi machete, no hablo muy bien el coreano, lo que sí sé es las cuestiones estas de la comida. Las comidas me sé los nombres de casi todas, pero la verdad es que hablar coreano no hablo perfecto. Entonces mi idea es ir al Gwangjang Market de Seúl, que si no lo saben hay una serie, una miniserie ahí en Netflix que trata sobre las comidas callejeras y hay una edición especial que es sobre la comida callejera asiática y hay un capítulo especial que trata sobre la comida callejera de Seúl. Y ahí nombran a este mercado que se está haciendo ahora mundialmente famoso gracias a la serie. Es un lugar también de que se podría decir que turístico, pero más que nada, y lo que más me llama la atención de este mercado, es que es un mercado en donde va la gente común, ¿no? La gente de Corea realmente. Y son esos lugares que si no te lleva una persona que realmente vive ahí en Corea y te hace conocer cada puesto, no sé si llegarías de otra forma. Sí, capaz que vas y ves el mercado, pero digo, no son restaurantes de alto nivel ni nada de eso, sino son restaurantes que hacen la comida típica y que la gente va a comer ahí porque sabe que la comida es buena, realmente buena, más allá del espacio y del lugar. Así que obviamente yo soy fanático de este tipo de mercados. Obviamente quiero ir a este en particular en Corea, que tiene un montón de comidas, un montón de puestos. Y el primero es uno en el que hacen una sopa coreana. Vuelvo a mi machete. El primero se llama Goyang Kalguksu Style, o sea que es en realidad style es como el puesto, pero se llama Goyang Kalguksu. ¿Por qué? Porque ahí hacen esta sopa que es típica coreana, es muy tradicional, porque también hay que tener en cuenta que la comida coreana se divide, la comida de la calle, la callejera, se divide en dos partes. Hay una que es la comida más moderna y hay otra que es la comida más tradicional. El kalguksu es una sopa tradicional de allá de Corea, que básicamente el protagonista del plato son los fideos caseros que se hacen, que la señora ahí que hace los fideos a mano, es todo a mano, los corta, y la sopa es como un caldo que tiene muchísimos sabores. En este caso es una sopa caliente, porque sí, aunque no lo crean y quizás no lo sepan, pero hay muchas sopas que son frías, pero esta es una sopa caliente. Y otra de las cosas que tienen ahí es que esta señora hace el mandú, que el mandú es como una empanadita, por así decirlo, que se hierven, se cocinan al vapor y suelen ser, tiene dos tipos ahí que quiero probarlo. Hay una que está rellena de kimchi y hay otra que está rellena de cerdo. La otra tiene kimchi y cerdo, ¿no? Pero eso es lo que quiero probar sí o sí cuando vaya. La historia de esta señora es muy particular porque resulta que esta señora, la familia de ella tenía un montón de deudas, así que estaba, la verdad, en números rojos y en quiebra, y gracias al puesto que puso esta señora es que la familia logró revertir su situación económica. Y lo loco es que al principio empezó vendiendo otras cosas y después se ve que se fue especializando en este caldo, en esta sopa en especial, así que es como el furor y es una de las cuestiones que presentan ahí en Netflix. El segundo puesto que quiero visitar ahí en el Gwangjang Market es el Honglim Pancham. Si no lo saben, no sé si lo digo bien tampoco, no me reten. El Honglim Pancham. El Pancham, para que lo sepan, son todos esos platitos que ustedes ven que ponen en los K-dramas o en los distintos lugares ahí de Corea, en los restaurantes. Todos esos platitos que vienen con distintas comidas, eso es el Pancham, que básicamente es como si fuera
un tapeo en España o una picada como decimos nosotros. Les doy un ejemplo, si no lo sabían, el kimchi es un panchan. Son todas esas cuestiones que están alrededor del plato principal. Entonces este es un puesto que se especializa en panchan, o sea, tiene una variedad de panchan, un montón de variedad. Lo bueno del panchan y lo que más me gusta del panchan, que se ve que por esa razón yo también estoy acostumbrado a cambiar de sabores cuando estoy comiendo hasta una comida tradicional argentina, por así decirlo. Tengo que comer algo salado pero de otra cosa, algo dulce. ¿Por qué? Porque el panchan tiene eso. Tiene distintos sabores por todos lados. Tiene algunos que son panchan que son medio ácidos y picantes, como por ejemplo el kimchi. Tiene otras cuestiones que son más crocantes y dulces, como por ejemplo hay un maní que está hecho con salsa de soja y dulce, caramelizado. Tienen distintos panchan, distintos formas de picar que ustedes van a ir comiendo con el arroz y van a ir picando de cada uno de esos panchan. Y en especial hay un panchan que hacen en este puesto que lo vi ahí en un video y me quiero morir lo que es la especialidad de ellos es el cangrejo marinado en salsa de soja, y hay otro que es un cangrejo marinado en salsa picante. Increíble, vi a algunos youtubers que lo comieron. Por favor, quiero ir ahí a probar eso. Realmente las reacciones que vi de la gente que probó ese panchan ha sido increíble. Han quedado fascinados y creo que se ve que es de los que más sorpresas dio, porque se ve que el sabor es súper fuerte, dinámico y tiene todas esas texturas que uno espera al comer la comida coreana. Así que nada, tengo muchísimas ganas de ir y obviamente ahí me compraría todo el panchan para probar todos, porque somos fanáticos en mi casa, somos fanáticos del panchan. Ese es el segundo puesto del que iría. El tercero es uno que se llama Pin de Tok, el puesto de Pin de Tok. Para los que no saben, el Pin de Tok es como una especie de tortilla o panqueque, por así decirlo, porque es medio gordo. Por lo general, en mi casa lo hace más finito mi mamá, pero he visto que lo hacen bien gordo el panqueque. Está hecho a base de poroto mung. Eso lo muelen, se hace como una especie de pasta líquido, que eso se mezcla con verduras, se mezcla con carne también a veces y se mezcla con kimchi. Y después esa especie de panqueque se fríe en una base, en una sartén grande con mucho aceite. O sea, es bastante aceitoso. Si bien es como que no se siente tan pesado al comerlo, la verdad. Las veces que yo he comido Pin de Tok es como que no es tan pesado, porque termina siendo como muy crocante, como si fuera una galletita, y adentro como si fuera soft, o sea, suave. La verdad que es riquísimo, y lo que he visto de este puesto, la verdad que se ve increíble. También en el mismo puesto hacen otra especialidad que nunca lo probé en mi vida, eso, que es carne cruda con una salsa adentro. La verdad es que se ve muy interesante eso también, y ese es el tercer puesto al que me gustaría ir. Y por último, este queda fuera del Kwanjan Market, o sea, tenés que salir de Kwanjan Market, que seguramente debe haber 20.000 cosas para hacer ahí adentro del mercado. Yo creo que iría y me quedaría a vivir ahí adentro. Pero una de las cosas que tienen es, a unos 10 minutos de allí hay como una especie de calle que se llama Dongdaemun Food. O sea, por favor, corríjanme abajo los que saben hablar coreano, por favor, porque no puede ser que yo, hijo de coreana, no sepa hablar coreano. Así que, por favor, Dongdaemun Food Street. En esa calle hay un montón de cosas. Ahí puedes comprar quizás un poco más comida street food, un poco más moderna. Y este es el caso de esta señora que al parecer patentó lo que quiero comer, que es el waffle, que en coreano bap significa arroz, y una mezcla de waffle con por eso se llama waffle. Bueno, resulta que es como una especie de sándwich, por lo que estuve viendo. Es como un sándwich, pero en vez de tener pan, como si fuera una hamburguesa, ¿no? Un sándwich de hamburguesa. Pero en vez de que los panes sean de pan, estos son de arroz tostado. Entonces es crocante. Y adentro le pone huevo, bacon, le ponía de todo. Y eso mismo después lo lleva como una especie de pote, de plato, en donde arriba le pone un montón de salsas. Y eso lo corta. Y todos esos sabores son los que te meten en la boca. Parece ser que es muy rico, es muy novedoso. Y algo particular de ese puesto y de esta señora es que esta señora tiene la patente de esto que se llama waffle. O sea, parece una locura, pero sí. Por eso es como una especie de mirada más moderna de lo que es la comida coreana, porque no es tradicional, pero sí es una mezcla de sabores en sí. Porque imagínate, tiene tocino, que nada que ver con la comida coreana. Esta señora lo tiene patentado. ¿Y cómo fue que esta señora lo descubrió? Es porque ella trabajaba en una cafetería y dice que no tenía mucho tiempo para comer. Entonces, lo único que hacía es que por lo general es como que agarraba todas las sobras que ella tenía del día anterior en su casa y lo ponía en la arrocera, que es algo que está siempre prendido en cualquier casa de Corea y en cualquier lugar de trabajo. Y así fue como descubrió que podía llegar a hacer un plato distinto. Así que lo tiene patentado, así que no lo pueden copiar, ¿eh? Así que bueno, esta es una de las cosas que me encantaría hacer si voy a Corea. Yo creo que lo primero que hago es voy al aeropuerto y de ahí me voy directo al Kwanjan Market. Soy fanático de la comida en general, pero la comida coreana es algo que a mí me fascina. Y obviamente
tengo cuestiones sentimentales ahí también. Así que nada, espero que sigan acá en el canal. Voy a seguir subiendo contenido y voy a seguir subiendo contenido que tenga que ver con K-Influencer y esto que nos mandan desde Corea. Muchas gracias, un abrazo grande, suscríbanse al canal y estén atentos para más contenido. Chao.